Y bueno, pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se pudo contener y poco su naturaleza, ¿no? Y ya empezó las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo, etcétera, etcétera, y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche. Pues ni hablar. Así es él, es la naturaleza de ese hombre. Aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre. Allá él y sus necesidades políticas. Allá él y sus resentimientos. Yo no tengo más que decir sobre el tema. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, lunes 19 de diciembre del año 2022. Vamos con información, pregoneros, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Duras y tremendas revelaciones el día de hoy de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo este tema del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva y de cómo estos medios de comunicación, periodistas que se unieron hasta para hacer un video en contra del presidente, en contra del gobierno, y pues con escuchar que hasta actores cómicos salen a decir, como el caso de Eugenio Derbez, de que todo esto proviene desde Palacio Nacional con las conferencias matutinas, esta violencia verbal en contra de los periodistas o que se les ataca desde el poder. Vean de qué manera pues los deja sentados prácticamente a todos sobre el ataque contra el conductor de radio y televisión Ciro Gómez Leiva. El presidente el día de hoy indicó que no se descarta ninguna teoría, incluso la de un plan para desestabilizar al país. No tendría el efecto político porque al pueblo no lo engañan. Duras palabras de nuestro presidente y ya también salió a responder a esto Ciro Gómez Leiva. AMLO alega uso el atentado a Ciro Gómez Leiva para acusar a su gobierno. No descarta que grupos contrarios, pues para afectar, hayan llevado a cabo un acto con esas características, además de una vileza, pues no tendría el efecto que posiblemente causaría. Duras palabras de nuestro presidente, vamos a escuchar. Un reportaje de Ciro 3-4 días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así. Es una cuestión de convicciones. La gente sabría. ¿Pero por qué lo menciono?
Porque hay algunos que piensan de que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados, aún en circunstancias distintas y en otros tiempos. Entonces no está de más decirles, no va a tener efecto político o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo, hacer la investigación hasta donde se pueda llegar. Si hace falta, lo podría traer la Fiscalía, pero yo creo que la Fiscalía de la Ciudad de México es confiable. Puede ser, lo va a decidir la jefa de gobierno. Lo que yo les he pedido es que se vayan a fondo, que hagamos todo para saber lo que sucedió, quiénes participaron, quiénes lo ordenaron, con qué propósitos, y también hago un llamado a la gente que pueda saber, que nos ayuden. Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. ¿Alguna recompensa? No sé si la autoridad, en este caso la Fiscalía, pueda, pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, si es que existe un plan de desestabilizar la vida pública del país. Duras palabras por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartando ninguna hipótesis, dando simplemente su opinión acerca de este tema del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, que no le pareció absolutamente nada. También menciona lo del famoso, pues como había revelado también Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra de TV Azteca, sobre este tema de el denominado Tucán, donde habían presentado pues una nota periodística hace unos días y que pues posiblemente estos grupos criminales podrían haber atentado en contra de su vida del periodista Ciro Gómez Leiva. No le pareció, y vean de qué manera responde en su noticiero, muy enojado Ciro Gómez Leiva. Buen día, Ciro. El presidente habla sobre el atentado que sufriste el jueves. Dice que hay grupos que usan ese lamentable hecho para atacar a su gobierno. Dice el presidente que se aprovechan de esas situaciones. Dice no hay que descartar ninguna hipótesis. La única hipótesis que hay que descartar, dice el presidente, es que somos un gobierno represor. Bueno, ya, y tan. Ya habló el presidente López Obrador. Fíjate la frase, no hay que descartar ninguna hipótesis, menos una, que somos un gobierno represor. Y plantea dos hipótesis. Además ya se pone a hacer el trabajo de plantear hipótesis el presidente. A ver, una. Dice que podría ser un tema de algún grupo de la delincuencia organizada. Dice, se hablaba de un reportaje que había publicado Ciro 3 o 4 días antes y podría ser esto una respuesta a ese reportaje. Y dos,
que grupos contrarios a ellos hayan llevado a cabo estas acciones para afectar su gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno quiere que se diga? Claro. ¿Qué es lo que el gobierno quiere que se diga? O sea, que pudo haber sido la delincuencia organizada o grupos contrarios a su gobierno. En fin, ¿qué hace el presidente manejando conjeturas e hipótesis? Yo por mi parte me mantengo en lo que dije el viernes. Como no tengo información, no me voy a poner a hacer conjeturas de ningún tipo. Pero sí vimos que varias personas, entre ellas Ricardo Salinas Pliego, entre otras, llevaron en sus redes sociales una idea, una versión de que por un trabajo que presentamos, ¿fue el lunes o el martes? Fue el mismo 12 fue el martes. El miércoles 13, ahora sí que miércoles 13, lo vimos aquí, lo vimos en la noche, bueno, creo que lo vimos primero en la televisión, el martes 13, y aquí el miércoles 14. Un señor, a ver, descríbenos, es un señor a quien apodan el Tucán, estaba haciendo, ¿quién es y qué estaba haciendo? Pues mira, supuestamente el señor apodado el Tucán es un jefe de plaza. La notoriedad de este video que presentamos es porque se había presentado apenas días atrás, para el caso de la madrugada. Mario Alberto Romero, para llamarlo por su nombre. Mario Alberto Romero. Sí. Para el caso de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, acercándose con un cantante conocido allá en Michoacán a una iglesia y participando abiertamente en esto. Supuestamente, porque además lo último que se había conocido por parte de la prensa, así lo registraron varios medios de comunicación, es que él había sido no solo detenido años atrás, sino internado en un penal de alta seguridad, con esa enorme interrogante de qué había pasado entre que lo detuvieron, fue internado y aparece en una iglesia participando en una de estas ceremonias, ¿no? Y entonces se reproduce, como bien dices, este fragmento de video una y otra vez de manera incisiva, sobre todo en redes sociales, para hacer pensar que él pudiera ser responsable, o por la publicación de ese video, responsabilizarlo de tu atentado. Y a nosotros decíamos, a ver, sacamos ese video conociendo, porque hemos seguido muchos años a los personas de ese perfil o a personas que han estado cerca de la delincuencia organizada. Pensar que por ese video en 48 horas vendría esa reacción nos parecía absolutamente inverosímil e improbable. No podemos descartar nada. Pero, y aquí viene la información, una persona a quien nosotros le tenemos una alta estima por la calidad de información que siempre nos dio, te buscó el sábado para decirte eso es absolutamente falso. El señor Mario Alberto Romero se ha comunicado conmigo, este señor a quien apodan el Tucán, y me dice que tiene interés, él, primero, en negar su participación en ese hecho, y dos, en expresarlo, en deslindarse. ¿Quién es la persona que nos dio ese mensaje? Es el abogado José Refugio Rodríguez, que en los días más duros de prisión de Joaquín Guzmán en la cárcel, después de su segunda detención, aquí nos narró las condiciones deplorables en las que lo estaban tratando en una cárcel, y gracias a los testimonios de don José Refugio, la CNDH de entonces, las autoridades de entonces le cambiaron las medidas, le cambiaron las condiciones al Chapo Guzmán. Defendió a Joaquín Guzmán hasta el último momento contra la extradición, sabiendo que era poco probable que tuviera éxito, y ese hombre, que para nosotros es sujeto de una gran confiabilidad informativa y además una gran rectitud en su desempeño como abogado, es el que nos dijo: este señor Mario Alberto Romero me ha hecho saber que no tuvo nada que ver con el atentado que sufrí el jueves, y así lo quisiera expresar. Y ahí está, hasta tienen esta entrevista telefónica con José Refugio Rodríguez, abogado de Mario Alberto Romero, el Tucán, para que se deslinde de este atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Todo esto se remonta, como les comentaba, de días atrás, de lo que había mencionado Ricardo Salinas Pliego y varias personas más acerca de esta nota periodística, este reportaje. Esto había dicho Ricardo Salinas Pliego. Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada que Ciro Gómez Leiva le dio al tal Tucán. Vean nada más, esta es la nota periodística. El Tucán, jefe de la Plaza de los Caballeros Templarios en Parácuaro, Michoacán, le llevó mañanitas a la Virgen de Guadalupe con el cantante de música regional Ezequiel Peña. Incluso los policías municipales le ayudaron a cargar las flores. Esta fue la nota periodística por parte de Ciro Gómez Leiva, y hasta pues con tal de desacreditar nuevamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya salieron hasta deslindarse estos grupos de crimen organizado. Pues le dolió mucho que revelara todo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y después del atentado insistió en llamar a Ciro Gómez Leiva vocero del conservadurismo y asegura que se están haciendo las víctimas.
Vamos a escucharlo. Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro y López Dóriga y Denise Merker y Claudio X González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Lore de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos. Esto hizo enojar, y vean la rabieta que en su programa en vivo hizo Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo. Y bueno, pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se pudo contener y poco su naturaleza, ¿no? Y ya empezó las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo, etcétera, etcétera, y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche. Pues ni hablar. Así es él, es la naturaleza de ese hombre. Aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre. Allá él y sus necesidades políticas. Allá él y sus resentimientos. Yo no tengo más que decir sobre el tema. Ahora, sobre lo que expresó el abogado José Refugio Rodríguez. Y aquí ya estoy hablando, perdóname, del hombre, del ser humano. Ya no del presidente, del mandatario. Me imagino que son sus necesidades políticas. Eso que él llama el debate, el derecho. ¿Cuál derecho de réplica? ¿En qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno a este atentado? ¿En qué momento? Pero ¡pum! Ahí viene la agresión. Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. Que él dirá que no es agresión, que es política. No, pues es que es muy fácil decir, ahí va mi solidaridad y te escupo en la cara. Y te escupo en la cara, es lo que hace, es lo que hace López Obrador. Lo hace todo. Estoy contigo y viene un escupitajo a la cara. Es lo que acaba de hacer. En fin, allá él y sus necesidades políticas, allá él y sus resentimientos. Sobre lo que nos dijo, Pues ya lo tienen muy enojado Ciro Gómez Leiva, así allá él con sus resentimientos, responde el periodista. No le gustó que el presidente dé su opinión acerca de todo este tema del atentado que sufrió. Se solidarizó desde el día viernes temprano en la conferencia matutina, pero bueno, simplemente el presidente pues yo creo que peca de no ser para nada hipócrita y recuerda pues estas diferencias, a pesar de todas las diferencias, así lo escuchamos ahorita en los dos fragmentos que les presenté de la conferencia matutina, expresa que tiene estas diferencias con pues estos voceros del conservadurismo. Él nunca ha negado nada. Pues ahora resulta que no les gusta que les digan sus verdades de frente o que les recuerden lo que siempre ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que tiene que hacer también, pues no sé, expresarse de que la víctima en este caso es Ciro Gómez Leiva y demás. Están muy pero muy equivocados. Todo este tema pues ya la verdad empieza a cansar un poco porque el papel de los medios de comunicación y esta actitud que está teniendo Ciro Gómez Leiva es realmente lamentable. Un drama total que está haciendo Ciro Gómez Leiva en este tema, en este caso del atentado, del ataque que sufrió. Ahora hablando de un ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando simplemente dio su opinión y no peca de hipócrita, simplemente dice las cosas como son. Recuerda pues que tiene estas diferencias, que los ha llamado así como voceros del conservadurismo, a él, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga y a todos estos periodistas chayoteros. Pero bueno, hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta reacción de Ciro Gómez Leiva. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.